Al ingeniero Víctor Huerta Jouvin. Él es director de la Fundación No Violencia, que busca promover una cultura de paz. Buenos días, ingeniero Huerta. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Radio Tropicana. Con todo gusto respondo sus preguntas. Ingeniero, ¿cómo podemos conformar justamente eso que es tan a largo plazo, ¿no? Una cultura de paz, sobre todo en los jóvenes, siendo que estos son, por ejemplo, presa fácil para las bandas delictivas por su condición de, como son menores de edad, son inimputables. Entonces es mucho más beneficioso para las bandas asediarlos. Entonces, estamos promoviendo algo que es a largo plazo versus un corto plazo muy atractivo. Bueno, buena pregunta. Realmente la respuesta es difícil. Y para ser sinceros, como fundación o como sociedad civil ponemos un granito de arena, ¿ya? Esto no es un proyecto a días, a meses, años. El tejido social recomponerlo nos puede tomar décadas. Puedo dar un ejemplo de los muchos que hay y todos lo sabemos. Por ejemplo, podemos ir a Sosovivienda 2, aquí cerquita de donde estamos, y podemos ver decenas de miles de niños de 12, 13, 14 años que lamentablemente la mayoría no estudian, no trabajan y lamentablemente consumen drogas como el H. Entonces, ya son padres de familia, teniendo 12 o 13 años de edad, y lamentablemente son presas de las bandas. Y también hay casos anecdóticos como ver profesores municipales que vienen y se quejan, que obviamente son vacunados por los padres de estos niños. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, por más delincuente que sea una persona, lo normal es que quiera que su hijo estudie, trabaje, tenga un hobby, se vaya tal vez a vivir a otro cantón, a otro país, a otro continente. Pero no puede ser posible que haya padres de 12, 13, 14 años que lamentablemente son delincuentes, algunos serán sicarios próximamente, y quieran que su hijo rápidamente cumpla 12 años para que deje de estudiar en las escuelas y se convierta en un delincuente. Entonces, una cosa es bajar la criminalidad que hay en el país, que no es fácil, porque ya tenemos obviamente los señores policías, los señores militares más que nada en las cárceles y en las calles. Otra cosa es recomponer el tejido social. Entonces es una pregunta difícil que igual se está trabajando, todos ponemos como sociedad civil un granito de arena y lo vemos en los indicadores, la data dura y también lo vemos obviamente en las calles. ¿Qué hace la Fundación para promover y qué acciones están tomando para ejecutar este plan desde, ¿cómo se podría decir?, desde su trinchera? Yeah. Bueno, todo esto parte, hace unos 4 años y medio, que lamentablemente fui sujeto a un intento de extorsión o vacuna, como se le llama hoy en día, y fui secuestrado, como fue denunciado, y está en los medios de comunicación, por una banda, no tengo problema en decirlo, los Choneros, que es en la cárcel de máxima seguridad en Cotopaxi, manejaba mi secuestro 6 días. Tenía un seguro americano antisecuestro, entonces se procedió después de 6 días a estar secuestrado, que me cogen en Guayaquil, me tenían en Naranjal, provincia del Guayas, 6 días encapuchado. Entonces aprendí realmente lo que es el dolor, pero lo que yo vivo hoy en día, muchísima gente lo vive, ya sea por $100, $1.000, $1.000.000. Entonces pasé de ser empresario, ingeniero comercial, a ser obviamente un activista por la no violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos talleres, intervenciones. Por ejemplo, el día de ayer un conversatorio en la Universidad de Coteca, aquí en San Borondón, a 300 personas durante 1 hora y media. Entonces decimos las cosas como son y tratamos de ayudar, obviamente, como dije, conferencias, talleres, intervenciones, programas, becas, lo que se puede. Pero obviamente es un granito de arena dentro de todo el mar de cosas que se podría hacer o quisiéramos hacer. Ingeniero Huerta, lo que usted acaba de señalar, esa experiencia definitivamente es bastante, a mí, bastante asombroso que alguien tome la decisión luego de haber experimentado un tema como tal, continuar trabajando en su propio país y no huir de aquello. Hoy tenemos a 4 jóvenes desaparecidos, hace ya cerca de 8 días en Manta, y el número de secuestros comienzan a aumentar. Las familias no saben dónde se encuentran estos jóvenes. Yo hace poco recibía, por ejemplo, una noticia de una compañera que tenía a su prima que estaba secuestrada y pedían $3.000. Luego, afortunadamente, la unidad de la Policía Nacional, que funciona muy, muy efectivamente, logra salvarla, pero
aquí hay algo y componentes bastante interesantes. Usted señala, por ejemplo, una cultura tal vez de violencia que se está consumiendo mucho en ciertos barrios, pero también el abandono, por ejemplo, de las obras sociales. También son justamente ese caldo de cultivo para que las bandas delictivas se concentren en un punto y comiencen a generar también estas estructuras. Sí, realmente es duro, es lamentable. Hay varios componentes que se han ido dando, ¿no? Obviamente hay una crisis económica, una crisis social, una crisis delincuencial, obviamente. Jamás nos hubiéramos imaginado que de 3 años o 4 años para acá el país se iba a poner como se puso. Entonces, la cosa realmente es dura, pero no nos queda más que luchar, batallar, seguir adelante, ¿no? Hay una cosa que como fundación o como sociedad civil en parte nos quejamos. Sea como sea, Estados Unidos, Israel y ciertos países amigos hace 6, 7, 8 meses prometieron o acordaron apoyar esta guerra declarada por el señor presidente al narcotráfico o al narcoterrorismo. Y creo que es información pública que no tenemos ni siquiera 20 millones de dólares que hayan realmente dado en efectivo o en logística al actual gobierno. Entonces hay guerras como en Israel, con la franja de Gaza, Palestina, también hay guerras de Ucrania con Rusia, donde Estados Unidos y Europa han apoyado con miles de millones de dólares. Entonces, aquí no se trata de ser de gobierno de derecha, de izquierda, de centro que se apoya. Aquí se trata que somos 17 millones de ecuatorianos que queremos y merecemos vivir en paz. Entonces, pedimos cierta ayuda, obviamente, a los Estados Unidos, Israel, que nos ayuden, porque esta guerra es complicidad. Ha habido ayuda, solo que no se hace público las ayudas que dan, hubo una entrega de armas. ¿No cree que más que nada, porque los estados sí están colaborando, sí se ha dado al Ecuador la ayuda que ha pedido, pero hay que ver también la coordinación interna? ¿No cree que eso está más de nada del lado también de nosotros, en nuestra coordinación como país y del deseo legítimo de acabar con estos grupos de una manera contundente? ¿O tal vez hay páginas ocultas que no sepamos de lo que se esté dando? Bueno, hay muchas páginas ocultas, pero una de las cosas ocultas que no sabemos, por lo menos creo, es el Plan Fénix, ¿ya? Entonces, obviamente, hay voluntad política, pero esta voluntad política existió a raíz de la fuga del famoso Fito, ¿no? Entonces, un gobierno nuevo, una estructura nueva, improvisada. Entonces, de pronto tienes al mes de estar posesionado, tienes una fuga de Fito y un supuesto Colón Pico, ¿no? Que nadie lo conocía, pero se hizo famosísimo. Entonces, realmente, al andar, al corre-corre, toma decisiones. Entonces, las decisiones los primeros 2 meses fueron acertadas. O sea, bajamos la criminalidad, se cogió control de las cárceles, obviamente también los militares. Pero la realidad hoy en día es que el crimen está prácticamente igualito y los secuestros, las extorsiones han subido, ¿no? Entonces, tenemos una guerra que la estamos perdiendo. Entonces, dicen, si la solución siempre pensábamos que eran los militares, ahora no es suficiente, ¿no? Entonces esto es un champú, es un caldo de cultivo tremendo. Podríamos también hablar de por qué la droga, si se la hace en Colombia, se la hace en Perú, la heroína, la cocaína en Colombia, ¿por qué no se va por los puertos colombianos y peruanos? Se va por Ecuador. Entonces el nivel de corrupción es increíble. Ingeniero Jubín, ayer, luego de 21 años, el caso Fibeca ya tuvo una resolución. Una de las cosas que se dice o que se decía que acompañaban al caso era el contexto de violencia de la época, es decir, noviembre de 2003. ¿Ya? Ahí se hablaba de los escuadrones de la muerte, se hablaba del plan más seguridad, de la ley es la ley, de cero tolerancia. Y yo conversaba con Billy Navarrete, que es de la sede del Consejo Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, y él me decía algo y quiero ver si usted coincide. Él me decía que realmente, pese a que el alcance de la violencia actual es mayor, los signos de violencia no son tan distintos a los de la época. Es decir, habían unas bandas, habían unos territorios tomados, había una guerra, tal vez no tan apabullante como la de ahora, pero la existía. Usted que está en este tema de la no violencia, cronológicamente es posible decir que lo que está pasando en este momento en el Ecuador es producto de qué, partiendo que ya hubo y ha habido antes una situación similar que ha tomado muchos años en generar justicia. Ahora, ¿cuál es la comparación que usted podría hacer en esos dos contextos de violencia? Bueno, la data dura, sinceramente, no la recuerdo cómo estaba en el 2003, pero estoy casi seguro que era muchísimo menos crímenes de lo que vivimos hoy en día. Al señor Navarrete no lo conozco muy bien de su trabajo, tiene una gran trayectoria,
pero él está del lado de defender los derechos humanos. Yo también defiendo los derechos humanos, todos defendemos los derechos humanos, pero aquí primero está la vida de los inocentes, la vida de la gente que trabaja, que paga impuestos. Después está la vida de los señores PPL. Entonces yo en eso difiero un poco las actividades, la CIDH, del señor Navarrete, a quien respeto, pero obviamente para mí primero está la vida del ser humano inocente que trabaja. Entonces en esa partecita del señor Navarrete, de que defiende a los PPLs, y especialmente hoy en día que estamos en un estado de guerra, no estoy de acuerdo. Respeto su trabajo, pero no estoy de acuerdo. Ingeniero, y yo quiero hilar todavía mi pregunta, y tal vez no fui un poco más concreta, ¿no?, en el tema de ustedes como sociedad civil organizada, si han pedido colaboración con la parte pública y estatal. ¿Por qué? Porque al final los alcances de la sociedad civil y de una agrupación son bastante limitados, no pueden trabajar paralelo al gobierno, pero tal vez cambiar las realidades de manera lúdica, de manera organizada en estos barrios sería lo interesante. Algo de la reconstrucción del tejido social es sacarle el nombre de puntos rojos o zonas rojas a estos barrios, a cambiarles el nombre para que también el autoestima de estas personas y la visión comience a cambiar. En ese sentido, ¿ustedes han ido trabajando o cuál es la propuesta? Porque hay que también caminar a eso. Sí. Bueno, nosotros como fundación no hemos buscado, no tenemos ayuda de ningún municipio, prefectura, ni ninguna entidad estatal. No han buscado. Entre que hemos buscado y no hemos tenido ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, como fundación, somos sociedad civil que nos financiamos 100% por nuestro bolsillo. Aquí no hay una marca comercial, no hay un partido político. Lo que sí tenemos, en mi caso, y las oficinas centrales están en Quito, están en el centro histórico. Hay por lo que viví hace 4 años, tengo una relación directa, una buena amistad con inteligencia policial que se llama Asuntos Informáticos, con la INAPEN, la INACET. Entonces manejamos data dura. Ojo, no soy empleado público, no tengo contacto con el Estado, y también si alguien quiere saber, jamás he tenido un juicio civil, penal, laboral o tributario, si no, no estaría aquí. Entonces, sabemos los 200 y pico de puntos rojos que hay en Ecuador, ¿no? Sabemos toda la información, sabemos realmente dónde están las bandas. Sabemos dónde están los choneros, los tiguerones, ahora los lobos que tienen más poder que los mismos choneros, con todo lo que ha pasado. Entonces, lamentablemente pasan ciertas cosas, como que hoy en día los militares tienen miedo. Porque obviamente si van y disparan a una persona, por más criminal que es, efectivamente derechos humanos puede caer tarde o temprano. Entonces hay toda una psicosis de los señores policías y ahora más que nada los militares, de que si toman acción o no toman acción. Podríamos dar ejemplos. Lo de la Embajada de Ecuador en México. A mí me consta, y me responsabilizo por lo que voy a decir, que los señores policías, al más alto mando, se enteran 5 o 10 minutos antes de que estaban entrando físicamente la misma policía a la unidad especial a la Embajada de México, ¿ya?, que queda al pie del Estadio Olímpico Atahualpa, que es un lugar amplio. Físicamente yo estaba ahí, estaba escuchando lo que pasaba, ¿no? Entonces, por lo que pasó ahí, México como país puede mandar a la cúpula policial penalmente en México y en Ecuador, ¿ya? Entonces, y esto puede ser un caso restrepo, por llamarlo así, que dura 20, 30 años. Usted mencionó el caso Fibeca. 21 años. 21 años. Y todavía seguimos con el caso Fibeca. Y sabemos lo que pasó, lo que no pasó, por más que hay sentenciados ahora último, ¿no? Sí, ayer. Entonces también hay una psicosis del militar que pide ayuda a la sociedad civil que los blinde, ¿no? Porque entonces podríamos aquí echarnos horas de horas realmente lidiando con el tema, ¿no? Es no violencia, se promueve la fundación, la no violencia. Pero hemos hablado de los puntos calientes, de una cierta inacción militar, de que se debería ser más contundentes. Al momento de hablar de la no violencia, ¿cómo evitar que se confunda con pasividad ante el terrorismo, pasividad ante estos grupos? ¿Y qué se debe hacer? ¿Y cuál es el hecho de ejercer justicia que pueda ser legalmente establecida en esta situación? Bueno, buena pregunta. No violencia nace obviamente de Mahatma Gandhi, ¿no? Esta fundación que represento, que está físicamente en Ginebra, Suiza, y promueve la no violencia. Pero ojo, el logo está físicamente en las Naciones Unidas de Nueva York, ¿no? Entonces está un lugar bonito, pacífico, en la entrada, una escultura de bronce a raíz de la muerte de John Lennon, ¿no? Lennon muere en el 80, en el 84 se crea el logo y en el 88 está físicamente en las Naciones Unidas de Nueva York, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque la ONU promueve la no violencia, pero tiene cascos azules y también apoyan o están a favor de ciertas guerras que se dan en el mundo, ¿no? Entonces, a veces no violencia puede significar que no haya ningún tipo de acción en contra, en este caso, de delincuentes.
Pero acá somos no violencia, como dije antes, a favor de la persona inocente, a favor de la víctima, pero obviamente que los señores policías, militares y el gobierno, sea quien sea, tomen acciones, porque realmente estamos desesperados como sociedad civil y queremos acciones ya. Muchas gracias. Siendo las 8 de la mañana, tuvimos en la mañana en RTP al ingeniero Víctor Huerta Jubin. Muchas gracias por su entrevista. Gracias, muchísimas gracias. Está muy bonito el lugar a propósito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por venir. Gracias.